Positiva en inmunohistoquímica. Ayuda a identificar células germinales malignas. Diagnóstico diferencial. Seminoma. Células más uniformes, sin necrosis ni atipia marcada y sin producción de FAT. Carcinoma metástico no germinal. Puede confundirse con adenocarcinoma metástico. Tumores germinales mixtos. Es fundamental identificar si el carcinoma embrionario es componente de un tumor mixto, lo que cambia el tratamiento. Alta capacidad metastásica. Es un tumor muy agresivo, con una alta tasa de diseminación hematógena, especialmente a pulmones, hígado y cerebro. A menudo, las metástasis se detectan antes que el tumor primario. Importancia de HCG como marcador. HCG se produce en grandes cantidades por los sincitiotrofoblastos. Es un marcador extremadamente sensible y específico para coriocarcinoma. Se utiliza para el diagnóstico, monitoreo de respuesta al tratamiento y detección de recurrencias. Sus niveles muy elevados de HCG pueden causar ginecomastia y síntomas sistemáticos. La etiopatogenia se refiere al estudio de las causas y mecanismos que originan una enfermedad, mientras que el diagnóstico es el proceso de identificar una enfermedad basándose en signos, síntomas y pruebas. La historia natural biomolecular de un tumor germinal testicular TIN, también conocido como neoplasia intratubular de células germinales, describe su origen, progresión y características moleculares desde células germinales normales, gonocitos, hasta el desarrollo de tumores malignos. Algunos síndromes relacionados serían el Cryptorchidea, el Klinefelter y el Swyer. Primero tenemos Cryptorchidea, testículo no descendido, que es cuando uno o ambos testículos no bajan al escroto durante el desarrollo fetal y quedan retenidos en el abdomen o la ingle. El testículo que no desciende no recibe la temperatura adecuada, o sea, el escroto es más frío que el abdomen, y esa temperatura más alta afecta a la maduración de las células germinales, que pueden quedarse inmaduras, como gonocitos persistentes, y esas células inmaduras tienen más riesgo de transformarse en TIN y luego en cáncer germinal. El riesgo de cáncer testicular en hombres con Cryptorchidea aumenta entre 4 y 10 veces, especialmente si no se corrige antes de los 2 años. Después vamos con el síndrome de Klinefelter, que es una condición genética en la que los varones nacen con un cromosoma X extra y en vez de tener 46 tienen 47. En este síndrome, los testículos suelen ser pequeños y mal desarrollados. Hay una deficiencia hormonal, o sea, testosterona baja, y una mala diferenciación de las células germinales. Aunque el cáncer testicular clásico no es muy frecuente, sí hay más riesgo de tumores de células germinales extragonadales, especialmente en el tórax. Síndrome de Swyer. Personas que tienen cariotipo masculino pero desarrollan características femeninas, porque sus gónadas no se diferencian correctamente en testículos. Las gónadas en estas personas son llamadas gónadas disgenéticas, ya que no producen hormonas sexuales masculinas y tampoco ovocitos. En estas gónadas mal formadas pueden haber células germinales anormales que al no madurar pueden transformarse a TIN, y esto puede evolucionar hacia gonodoblastoma o tumores germinales malignos. Por eso, en pacientes con Swyer se recomienda extirpar las gónadas al momento del diagnóstico para prevenir el cáncer. Presentación clínica general de la neoplasia intratubular testicular. Por sí sola no da síntomas visibles o molestos. Es una lesión precancerosa que muchas veces solo se descubre por casualidad o cuando ya ha evolucionado a un tumor testicular invasivo. Generalmente el TIN se detecta en 3 contextos: estudios por infertilidad, testículos atróficos o alteraciones testiculares y biopsia del testículo contralateral. El TIN, neoplasia intratubular, por sí solo no eleva marcadores tumorales en sangre, solo cuando progresa a tumor invasivo.
estos marcadores pueden empezar a aumentar. ¿Por qué son tan importantes estos marcadores? Pues nos ayudan al diagnóstico, clasifican el tipo de tumor, guían el tratamiento y sirven para el seguimiento. Herramientas diagnósticas del TIN. Dado que el TIN es asintomático y no se detecta con estudios de sangre, el diagnóstico requiere un enfoque histológico y molecular especializado, como podría ser la biopsia testicular, que es la única manera definitiva de diagnosticar el TIN, la inmunohistoquímica, técnica esencial para identificar con precisión las células neoplásticas, los estudios genéticos como isocromosoma 12p, que aunque no es necesario para diagnosticar el TIN, la presencia de 12p sugiere progresión de un tumor invasivo. La escografía testicular, que no detecta el TIN directamente, pero puede mostrar signos que lo orienten, como testículos pequeños o atróficos, hipoesogenicidad difusa y microcalcificaciones. Hola, soy Gretel Alín y me toca hablar acerca de los tumores germinales. Los tumores germinales son neoplasias originadas en las células germinales, que son las células encargadas de formar los espermatozoides en los hombres y los óvulos en las mujeres. Estas células, por su capacidad de dar origen a tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central o CNC incluyen aquellos que afectan al cerebro, médula espinal y sus estructuras asociadas. Sus síntomas suelen ser el reflejo de efecto de masa, el aumento de la presión intracraneal o la afectación de directas regiones funcionales al cerebro. Entre los síntomas más frecuentes encontramos la cefalea persistente, náuseas, vómito, alteraciones visuales, convulsiones y cambios en la conducta o en el estado de conciencia. El diagnóstico se basa en la exploración neurológica y los estudios de imagen, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que permiten localizar el tumor, definir sus características y planificar el tratamiento. Tumores del mediastino. Los tumores del mediastino se localizan entre el espacio de los pulmones y que pueden dar origen tímico, germinal, linfático u otras estructuras. Su clínica depende de su tamaño y la comprensión de los órganos vecinos. Es común que se presente con dolor torácico, diarrea, tos, disfagia o síndrome de la vena cava superior. El tratamiento varía según el tipo histológico. Puede ser quirúrgico, quimioterapia, radioterápico o en algunas una combinación de estos. Por último, los tumores de ovario representan un grupo heterogéneo. Su edad de aparición varía según el tipo histológico. Los tumores germinales son más comunes en niñas y mujeres jóvenes, mientras que los tumores epiteliales predominan en las mujeres mayores, sobre todo después de la menopausia. El tratamiento de los tumores ováricos tiene particularidades según el tipo y la edad del paciente. En mujeres jóvenes se procura conservar la fertilidad siempre sea posible, mientras que en las mujeres mayores el tratamiento suele ser más radical, combinado con cirugía y quimioterapia. En resumen, el conocimiento de la localización de las características clínicas de estos tumores es fundamental para su diagnóstico oportuno y la elección de un tratamiento adecuado para sí mismo. La detección temprana y el manejo multidisciplinario marcan la diferencia de la evolución del pronóstico de los pacientes. La tercera serían los marcadores tumorales séricos, que también ayudan. Son importantes para el diagnóstico de la estadificación y el seguimiento. Hablando acerca de la clasificación histológica, se puede decir que los tumores germinales representan el 90% de los tumores testiculares y se clasifican en los siguientes. Principalmente en seminomas, que son puro seminomas, se podría decir que representan el 50%, crecen más lentamente, son sensibles a radioterapia y quimioterapia. Los que siguen son los no seminomas. Estos incluyen tipos o mixtos puros. Principalmente la carcinoma embrionario, la teratoma, el que sería el maduro y el inmaduro, el tumor del saco vitelino y el cariocarcinoma,
que son los seminomas que tienden a ser más agresivos, se diseminan más rápido y no responden a radioterapia, pero también son muy sensibles a quimioterapia. Voy a explicar más detalladamente las características de estos tumores. Generalmente son tumores germinales, que son extragonadales primarios. Se diagnostican cuando se descarta un tumor testicular primario mediante el examen físico y la ecografía. Estos son muy importantes y son más frecuentes en varones jóvenes, como ya se había dicho. Está asociado asimismo también en algunos casos con el síndrome genético. Ahora me toca hablar acerca del tratamiento. Principalmente podría decir que la radioterapia solo son para seminomas en etapa 1 o 2 con alta sensibilidad. La quimioterapia, que es muy efectiva en tumores germinales. Y la orquiectomía, que es la primera que interviene tanto terapéuticamente y también ayuda a diagnosticar. Son los principales tratamientos que se podrían recomendar para esto.